se ven para la jodita? Vamos, nomás. Sí, el resto. Estamos. ¿Cómo se ven para una mañana tecnosa acá en Newell? Pero Me de gusta. jueves al mediodía. ¿Y qué perfecto. tiene? Es Por una eso, rave. perfecto. Estamos haciendo una rave. Total. ¿Qué Perfecto. tomarías en este momento a nivel líquido, Rosana, por favor? Sí, No sí, vaya a a eso ser. estoy hablando, a eso Bueno. estamos pensando. ¿Con qué acompañarías esta música? Con un gin tonic. Bueno, me gusta un gin tonic. Hace tiempo dijimos que queríamos tener una clase de música electrónica porque no sabemos nada. Y nuestra producción nos trajo al señor, y lo recibimos con un aplauso, DJ Uter. Vamos. Qué Hola, bueno querido. tener Muchas música hecha gracias. en vivo. Me ponen, y aparte sentado acá en la esquina de la mesa, me ponen como el docente, y yo docente de inglés. ¿De inglés? Sí, fui Mirá, docente de mirá. inglés, me dediqué muchos años a eso y bueno, hace ya ¿Qué? mucho tiempo dejé la docencia, se imaginarán por qué. Pero bueno, es lo único para lo que estudié, dar clases. Sí. Bueno, Bueno, pero lo que Puedes pasa es que hablar de música, podemos charlar. puedo hablar lo que Sin quieran. que sea horas y docencia, horas. vas a charlar con nosotros y va a terminar siendo una clase porque nosotros sabemos muy poco. Entonces, todo lo que nos aportes va a ser bienvenido. DJ Uter, gracias. cuyo verdadero nombre es... Matías Leseta. Exactamente, Matías Leseta. Pero se imaginarán que por supuesto en el medio hay muy poca gente que me conoce por ese nombre. Te obviamente. conocen como Claro. DJ Como Uter. Uter, claro, Uter. Uter. Bueno, ¿y cómo empezaste vos con la música electrónica? ¿Cuándo fue el día que dijiste, esto me flashea? Bueno, a mí la música me gusta desde muy pequeño, es algo que compartí con mi padre muchísimo, de muy chiquito, y la verdad que tuve una formación muy intensa, de muy pequeño, escuchando todo tipo de música literal, les digo, O sea, desde jazz, tango, folclores del mundo, rock, bueno, una gran variedad de estilos que consumíamos con mi padre cuando yo era chico. Entonces la música me gustó desde siempre. Me incliné por tocarla en un tiempo, toqué la guitarra, toqué teclados, hice mis incursiones en distintas bandas y demás. Y bueno, poco a poco fui conociendo, siempre me interesó ir un poco más allá. ¿No es cierto? Me gustaba el rock, pero me gustaba el rock progresivo, ¿viste? El que intenta experimentar un poco más, salirse del molde y demás. Y en la electrónica, un poco en mis comienzos, encontré como eso, como un sonido que en su momento era sumamente nuevo. Estamos hablando de mediados, finales de los 90. Yo tengo casi 45 años. Y bueno, en ese momento era algo sumamente novedoso, al menos acá en Mendoza, por supuesto. Así que de a poco me fui interiorizando, escuchando épocas en las que no había internet o muy poco, te enterabas por revistas, por gente que te contaba algo. Bueno, que y venía de demás. otros lugares y te trae esa También, experiencia. Exactamente, sí. Ahora, es muy interesante la electrónica de esas épocas. Mucho Moby, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, Por sí, ejemplo. por supuesto, sí. Y bueno, y la electrónica en ese momento, en los 90, que aparte se fusionaba con un montón de otras cosas. Estaba como expandiéndose de una manera así muy, muy fuerte. Así que nada, muy de a poco fui dejando la guitarra por las bandejas. Vendí amplificador, guitarras, pedales y demás, y me empecé a comprar vinilos. Y bueno, arrancó un poco esta cuestión. Sí tuve como un viaje que quizás me marcó bastante, que en enero del 2001 estuve en Londres, en Inglaterra. Y bueno, ahí conocí muy de cerca un estilo de música electrónica, justamente hablando de estilos, que quizás no es tan conocido para el común de la gente, que se llama drum and bass, y se caracteriza por ser muy rápido, acelerado, incorporar elementos de muchos otros estilos. Drum and bass es batería y bajo. Exactamente, bueno, obviamente. Son dos elementos muy importantes en este estilo de música, el drum and bass, pero bueno, es solamente un nombre, obviamente, ¿no? Y bueno, ahí en Londres lo conocí digamos... De primera mano. De primera mano, bien dicho, y bueno, me volví con un montón de discos, me volví con un montón de información, y bueno, y llegué acá decidido a traer ese estilo de música a Mendoza. ¿Y cómo Una fue tarea ese nada inicio? sencilla. Claro, porque estás hablando del 2001 y nosotros recién lo decíamos en la mesa, planteábamos que Mendoza empieza a ser como un destino de música electrónica. Vos nos corregías, decís, es un ya destino. lo es, Pero sí. ¿cómo fue ese 2001 y cómo fue ese transcurrir hasta este presente? Bueno, estamos hablando, imagínense, una prehistoria prácticamente para mucha gente que nos escucha. Era una realidad completamente distinta. Como te decía, Internet recién estaba empezando a surgir, entonces bueno, podíamos empezar a conocer algunas cosas con esta herramienta, con la gente que viajaba y demás, y con lo que
arrancábamos. Esto es como un poco así. Era mucho el deseo de hacer algo. Yo me acuerdo mi primer set en vivo fue en La Reserva, en el año 99. Yo tenía una banda y dije, yo quiero hacer la previa de la banda. O sea, vos mismo te autoteloneaste. Qué algo bueno. así, ¿viste? Dije, porque yo considero que puedo elegir una serie de temas y de canciones que van a ser una mejor introducción a lo que va a ser el show de la banda, la que yo tocaba, ¿no? Bueno, entonces, pero a lo que iba, ese primer set, ¿con qué lo hago? Yo tenía solamente una bandeja, un mixer y un Discman, ¿se acuerdan? Discman. Claro. El pendrive que vos tenés puesto ahí no existía. Todo lo que vos podías obtener o bajarte en una computadora, que era muy poco, lo tenías que grabar en un CD. En un CD, exacto, claro, ¿viste? Y bueno, y así fue mi primer set con eso, ¿viste? Trajiste la bandeja, lo cual te agradecemos. Estamos acá en Newville. Yo ya la estoy envidiando esa bandeja, definitivamente. ¿Vas a tocar? Si quieren, pues mostramos un poquito algunas cosas, sí, por supuesto. Sí, claro, mostremos, no sé. Vamos a ir también, ya que estamos enseñando un poco, a esto se llama controlador. Bien. ¿Sí? Es un sistema digital que lo que permite, como bien decía él, es reproducir música a través de un pendrive. No sé si acá se ve rojito. Claro, sí. Yo traigo la música en este pendrive, la pongo acá y puedo tocarla. Tengo una pantalla acá en la que, bueno, tengo cierta información y demás. Entonces, con esto simplemente se puede salir a tocar, a diferencia de, bueno, ahora, los sistemas que mi hablábamos pregunta hace años. voy a hacer preguntas quizás hasta tontas, digo, porque no conozco este por mundo, favor. ¿no? Pero digo, vos por ahí decís, bueno, consumo rock porque me gusta, no sé, el rock más metal. Sí. Bueno, consumo algún artista más romántico porque me gusta la música romántica. Sí. La electrónica, ¿qué es lo que le da, digamos, al que lo consume? ¿Hay una especie, como decirte, de sentimiento en el medio? Bueno, ahí... ¿Puedo conectar de esa forma como con otros estilos? Lo primero a destacar ahí en todo caso es distinguir en todo caso que lo que hablábamos por ahí un ratito antes de salir al aire es que yo considero que hay como dos grandes mundos dentro de la electrónica. Uno que es el bailable, el de la música electrónica bailable, el house, el techno y todos esos estilos, bueno, los que por ahí la mayoría de la gente más conoce. Y después hay un montón de otra música electrónica que no está diseñada para bailar, que no está hecha para que la gente baila. Si vos querés bailar, podés hacerlo, obviamente. Como cualquier cosa. Nadie te lo niega. Claro. Pero no está diseñada para bailar, sino más para escuchar. Entonces, por ahí hay mucha gente que viene del palo del rock, que está acostumbrado a ir a un auditorio, a escuchar una banda, que conecta más con ese palo de la electrónica. Y que tiene un sinfín de estilos y de artistas y de géneros y de subgéneros y de creación y demás, que bueno, quizás por ahí no tiene tanta visibilidad como la fiestita o la Y si tuvieras que recomendar a alguien o alguna banda para iniciarse en la electrónica, bueno, ¿quién yo lo que les recomendarías? voy a recomendar en todo caso es, si les interesa investigar y ahondar y meterse y conocer de los géneros y todo, hay una pequeña página en internet que existe hace muchos años y que está muy buena y que es una base de datos que se va actualizando permanentemente y que es como un mapa de todos los estilos de música electrónica, bueno, prácticamente todos, distribuidos por década, siguen su evolución y a su vez por influencia, si se quiere, ¿no es cierto? Porque están todos como interconectados. Se llama la guía Ishkur. Ishkur es I-S-H-K-U-R. Si ponen Ishkur Music Guide o guía de música electrónica Ishkur en Google, la van a encontrar. Es un poco difícil de leer porque vas a encontrarte con un millón de palabras, pero lo interesante es que vos ahí podés ir cliqueando y viendo cómo se vinculan unos géneros con otros, de dónde vienen, a dónde literal van. Acá está todo. Literal, Está estamos... todo, Y todo por décadas, Está claro. muy bueno. Entonces, bueno, de esa manera por ahí uno va y vos encontrás algo ahí, podés escuchar, porque tienen samples de música también para que vos escuches, a ver de qué se trata este género. Y si te gusta, empezás por ahí. Claro. Seguís por ahí. Arranca en la década del 60. Bueno, mirá qué loco eso. La música electrónica no bailable justamente arranca antes, inclusive en los ¿Con años... una base en el hip hop también? El hip hop está un poco conectado con la música electrónica, pero eso es bastante posterior. En los años 50 ya empiezan a haber las primeras experimentaciones con música electrónica de artistas que obviamente su fin máximo era justamente innovar, romper los moldes y demás, como siempre ha existido en la historia del arte, gente que se dedica a esto. Entonces, bueno, dentro de estos artistas hay un alemán que se llama Karl-Heinz Stockhausen, que hizo unas cosas rarísimas. Hay mujeres
como Delia Derbyshire o Daphne Oram, que hacían experimentos con música que obviamente no es para bailar, es una música que es más como para, bueno, disfrutar y explorar. Como cada uno quiere, ¿no es cierto? Tal cual. Entonces, eso después, obviamente que se continuó desarrollando. Los Beatles hicieron sus incursiones en la electrónica, si se quiere, también, jugando con loops, jugando con cintas, con grabaciones de cintas que recortaban y pegaban y las o el mismo Mellotron. O el mismo Mellotron. Bueno, entonces... toda esta parte de la música electrónica experimental que nace en los 50 en los laboratorios, si se quiere, empieza a meterse en el rock, en el pop y en un montón de otros estilos desde esa época, de los 50. Ahora, concretamente la música electrónica de baile nace más particularmente o se pone como una fecha de nacimiento el año 77, año en el que Donna Summer edita su single I Feel Love, producido por Giorgio Moroder. Mira, justo ayer, hace poco hablamos de Giorgio Moroder. Bueno, mira, acá lo voy a reproducir si me puede. Es este temita que están escuchando ahí. Ese sonido serpenteante, ese sintetizador, bueno, causó un furor tremendo. Y de alguna manera se lo reconoce como la piedra angular de lo que después fue la electrónica bailable. El desarrollo del house, el techno, etcétera, 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 ¿no es cierto? Esto estamos hablando del año 77, imagínense, ¿no? Bueno, pleno furor de la música disco. Claro. La música disco era música para bailar, justamente, también. Pero en sus comienzos era música ejecutada por bandas. Las bandas grababan los temas con bajo, guitarra, batería, sección de vientos, coros, bla, bla, bla. Y bueno, esos discos eran los que se reproducían en las fiestas, en las fiestas de música disco. Bueno, a raíz de este tema, justamente, de Donna Summer, de Giorgio Moroder, los artistas empiezan a decir, bueno, a ver, ¿por qué no lo hacemos directamente con un sintetizador? Y nos evitamos el baterista y el bajista y no sé qué. Y bueno, se reconoce que de alguna manera ahí nace la música electrónica bailable. Después, esto que era disco pasa a llamarse house en Chicago, ¿sí? A comienzos de los años 80. Ahí arranca el famoso house, Chicago en los 80. Exacto, a comienzos de los 80 arranca la música house, que bueno, era justamente como una evolución de la música disco, con quizás menos elementos, un poco más minimalista, más concentrada en el ritmo puro y duro que la gente quería bailar, ¿sí? Pero bueno, era de esa música negra, ¿no es cierto? Obviamente dentro del público eran mayoritariamente gente negra, eran mayoritariamente gente gay también, era mucha gente que no encontraba a dónde ir a disfrutar la música y bailarla, ¿no? Me encantó. ¿Qué más tenemos? Bueno, como decíamos, empieza a surgir la música house, con artistas como Frankie Knuckles, por ejemplo, que es lo que estamos escuchando ahora, un DJ icónico en ese momento de la música house, que bueno, empezó a tener sus seguidores y sus adeptos y demás, y bueno, fueron generando una escena muy grande. Después, al mismo tiempo, quizás un par de añitos más tarde, en Detroit, otra ciudad de Estados Unidos, una ciudad muy industrial, que es conocida, bueno, por la industria automotriz, y que en esos momentos, en los 80, estaba en una crisis económica bastante importante, bueno, con muchos conflictos en las calles y demás. Ahí también surgió como otra escena, también conectando con la música disco y esto de hacer música con máquinas y demás, pero mirando un poco más a lo que habían hecho los alemanes Kraftwerk en los 80 también, con máquinas y demás, y fusionándolo con el funk surgió el techno, ¿no es cierto? O sea, ahí nace el techno, Detroit. Exactamente, en la ciudad de Detroit. El house nace en la ciudad de Chicago, el techno nace en la ciudad de Detroit. Estoy mientras que les hablo buscando algún temita para ponerles de ejemplo. Y bueno, la idea del techno de Detroit, como decíamos, es de que el sonido sea un poco más duro, un poco más industrial, un poco más electrónico, no tan emparentado a la música disco. Para un poco más, ¿qué, perdón? Más duro. Más duro. Claro, más sonido a metal, más industrial. El sonido de la máquina. Que la máquina no tenga que imitar el sonido del instrumento, que sea el sonido de la máquina, que suene como propia, un robot. Claro. ¿Se entiende? Sí. Entonces, bueno. ¿Se podría decir ahí medio trash o estaríamos hablando de otra cosa distinta? Bueno, podría ser. En el sentido de que sea más rústico. Más rústico. Más duro. Ahí está, más rústico. Pero se escucha muy techno. A ver, démosle un toque, ¿eh? Dale.
Bueno, por eso pregunté. Bueno, el tema en particular que estamos escuchando es de Inner City, que es un dúo de artistas que empezaron a producir este techno, pero con un fin un poco más comercial. Le ponían voces, las canciones eran un poco más amenas y bueno, tuvieron un éxito realmente muy importante, pero bueno, sirvió un poco también para que este estilo de música tuviera su auge, ¿no es cierto? Ahora lo que vamos a escuchar es Jeff Mills, es otro artista de la escena de Detroit que es un poquito posterior a estos comienzos, un par de años más tarde, y bueno, nuevamente intenta evolucionar el género un poco más llevándolo a otro lado. Dice, bueno, a mí me interesa que los temas sean más largos, más hipnóticos, más oscuros, que la gente como que entre en un trance cuando está escuchando esta música, y bueno, a la vez también son los primeros artistas dentro de la electrónica que empiezan a representar un manifiesto político y de decir algo con la música, porque siendo, imagínense, música instrumental principalmente, que no tienen letras y demás, cómo yo transmito una ideología o un modo de ver el mundo, lo que fuera. Bueno, ellos los hacían a través de fiestas clandestinas que tenían toda una iconografía que iba en contra del gobierno en ese momento, que denunciaba justamente la crisis social que vivía la ciudad de Detroit, bueno, etcétera, etcétera. A esto se le llamó como la segunda movida del techno de Detroit. Esto, fíjate, escúchame, separame de este tema en dos partes, mirá, subile. Tengo el punch. Yo voy a hablar como me sale a mí, perdón si soy un ignorante. No, el beat. El beat está muy claro, ¿no? Sí. Pero en el medio te entra que ese es el que te vuelve loquito, te hace el tema se llama Las Campanas. Pero pará, la casás, lo que lo estoy viendo en dos. Bien. Sí, pese a su reproducción. Ese tiene un nombre eso cuando vos le entrás, que es como lo que a mí eso es lo que me pone. Es como lo que sería, mirá, te invita a bailar. Te lo llevo a un lugar más común. Es eso como es lo que lo eleva, porque si no es solo el beat. Pero cuando entra el decís, bueno, ahí va. Es como el riff en una banda de rock, ¿no? No estoy en mi momento más claro del programa. No, ni más descriptivo, pero bueno. Te están mirando, DJ. Lo que pasa es que me mira como buscando complicidad cuando dice y claro, pero sabemos de lo que estás hablando. Recuerden otros momentos en los que me expreso mejor. Perdón. Bueno, pero vos me entendés lo que generalmente es el sonido de un sintetizador. En la mayoría de los casos es el sonido de un sintetizador que es como el leitmotiv del tema. Claro, es el leitmotiv. La melodía, ¿viste? Sí. Básicamente. Así que bueno, esto obviamente como se imaginarán empieza a crecer, a expandirse cada vez más, impacta en Europa, porque bueno, dijimos que nace en Chicago, en Detroit, Estados Unidos, pero bueno, en algún momento llega a Europa, llega a Londres, llega a Berlín. Siempre imaginé que había sido a la inversa. Bueno, si hablamos concretamente de estos estilos del house y el techno, nacen en Chicago y en Detroit. Bien. Como dijimos, la música electrónica viene de mucho antes y por supuesto en los 70 ya se hacían cosas de música electrónica en Europa súper vanguardistas e interesantes, pero no tan orientadas a la pista. Bien. No tan bailables. Nos queda para mostrar uno, porque nos tenemos que ir al boletín de noticias. Tenemos que ir, no hay ningún problema. Bueno, lo último que les puedo mostrar y que me gustaría mostrarles justamente es de lo que empezamos hablando en un comienzo, el género que me representa a mí de alguna manera, ¿no es cierto? Y que es el drum and bass, que es un género que no tiene nada que ver con lo que acabamos de escuchar recién. Nada. ¿En qué se diferencia? Bueno, principalmente en la velocidad, en los BPM, los beats por minuto que tiene el tema. El house y el techno rondan entre los 120 y los 135, pongámosle. La cantidad de esos golpes, pum, 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 que entran en un minuto, básicamente. Bueno, el drum and bass va arriba de los 160. ¿Sí? La otra característica es que el beat no es tuchi cuadrado, sino que es quebrado. Ya se van a dar cuenta por qué. E incorpora muchas influencias de otros estilos de música. En el tema que les voy a poner ahora, particularmente de la música soul. Y obviamente, calculo, lo van a reconocer esta canción. Bueno, el drum and bass es un género que nace principalmente en Inglaterra, en la ciudad de Londres. Tiene un auge importante en los años 90 y a partir del nuevo milenio se expande al resto del mundo. Acá en Argentina lo traje yo de alguna manera en esos comienzos del milenio y bueno, tuvo un pequeño desarrollo en su momento y bueno, medio como que después
quedó ahí, y obviamente otros estilos como el house y el techno crecieron muchísimo más y hoy gozan de un auge muy muy importante, que hacen que Mendoza sea, como decíamos, una plaza única para la electrónica. Qué linda clase nos diste. Total. Ahora yo quiero saber dónde te escuchamos. Bueno, ahí viene otro tema interesante. Un proyecto que yo he desarrollado mucho últimamente es mi vuelta a los vinilos. Sí. Y tengo un dúo con mi novia, nos llamamos Hipocampus, y ponemos música únicamente con vinilos. Ajá. Y paseamos por un montón de estilos, dentro y fuera de la electrónica también. Llega el mensaje: grande Uter es genio de verdad. Más que un DJ, tipos como Uter deberían llamarse discotecas humanas, y aguante Hipocampus. Preguntan si tu papá es geólogo. Sí, efectivamente. Bueno, claro. Cacho. Preguntas random. Sí, preguntas random, pero Cacho, bueno, les ha gustado. Hipocampus, ¿a dónde lo escuchamos? Hipocampus estamos este sábado en Parador Mal, la bodega Mal, no sé si la conocen, que es muy bonita, en Blanco Encalada, al mediodía, tienen unos platitos ricos para comer, unos vinos espectaculares para degustar, y vamos a estar haciendo en particular este sábado un set con vinilos, pero de música del mundo, de jazz, de soul. No va a haber mucha electrónica ese día en particular. La semana que viene sí, el jueves estoy en La Feliz, la charcutería ahí en calle en San Lorenzo, frente a la Plaza Italia. Y 25. Exacto, voy a estar el jueves 2 de abril poniendo musiquita ahí, hermoso sí, un lugar. poquito más de electrónica. Gracias, Uter. No, gracias a ustedes, por favor. Uter, DJ Uter, charlando con nosotros, nuestra clase de electrónica. Teníamos ganas de darnos este gustito. Gracias por venir. A ustedes.